El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo: entra enseguida a ponerte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay un pasaje muy hermoso que dice nuestro Señor: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y hoy esta perícopa de San Lucas que hemos escuchado, se reafirman estas palabras con esta parábola del siervo, de aquel que está para servir a su amo y no para que el amo lo sirva a él. Si esto lo entendiéramos, nosotros los cristianos católicos, quizás no tratáramos a Dios como si fuera nuestro servidor. Quizás no tratáramos a Dios como aquel que tiene que darnos lo que le estamos pidiendo. Quizás no nos dirigiríamos a Dios como aquel que tiene la obligación de hacer lo que le estamos pidiendo. Y es que muchos cristianos católicos así tratamos a Dios, como aquel que tiene la obligación de cumplirnos lo que le estamos pidiendo y también de ver constantemente por nuestras necesidades. No dudo que Dios sea con nosotros atento porque nos ama. No dudo que Dios escuche nuestras peticiones por el amor que nos tiene. Porque solo en el amor es cuando se responde a la persona que nos está hablando. Porque solo por amor se escucha a la persona que nos está dirigiendo su palabra. Por lo tanto, si nosotros amáramos a Dios, también tratáramos de escucharle, también tratáramos de ser atentos con Él, también buscaríamos la manera de hacer su santa voluntad. Pero siempre nuestra actitud es como lo primero que dije. Nos sentimos patrones ante Dios y Él como nuestro servidor, como nuestro siervo. Y todavía más, si aquello que le estamos pidiendo a Dios no nos lo concede, muchos cristianos católicos reaccionan enojados, se indignan y se pelean con Dios y hasta dicen que se enojan y le dejan de hablar y ya no se paran a nada en sus compromisos como cristianos, como bautizados. Hermanos, Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. Pero nosotros no somos nada ni nadie sin Dios. Porque dice San Agustín que de Dios venimos y a Él tenemos que volver. Es decir,
Nuestra vida depende de Dios, porque esta vida que tenemos, Dios nos la concedió como un regalo y como una manifestación del amor que nos tiene. Por lo tanto, deberíamos de ser siervos agradecidos con Dios y ponernos en una actitud de servicio y no de que Él nos sirva a Él. Ponernos en esa actitud de escucha y no sentir a Dios que Él tiene la obligación de escucharnos. Y es lo que hoy narra este pasaje del Evangelio, que habla de aquel siervo que va y trabaja y labra la tierra para sacar el sustento de su amo y de él, para sacar los frutos, los alimentos de la tierra de su amo y de él. Y dice Jesucristo, una vez que regrese este siervo, el amo tendrá que sentirse agradecido y decirle, entra y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárate y ponte a servirme. El siervo tendrá que pedir agradecimiento por eso que ha hecho. Al contrario, tiene que decir, solo hice lo que me correspondía. Y decía al principio de la reflexión, si así pensáramos, no tendríamos que hacer trueques con Dios. Me explico un poco. Te voy a prometer estas veladoras para que me concedas esto. Te voy a prometer esta manda para que me concedas lo que te estoy pidiendo. ¿No tendríamos más bien que ponernos al servicio de Dios como servidores? Quizás no tanto como siervos, porque gracias a Jesucristo no somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pero como hijos deberíamos de ser atentos con nuestro Padre. Como hijos deberíamos de estar escuchando lo que el Padre nos dice. Y como hijos deberíamos de estar haciendo su voluntad de Él, para que entonces Él se sienta contento con nosotros, como todo padre se siente contento, feliz y orgulloso porque sus hijos son obedientes, porque sus hijos hacen lo que el papá y la mamá les está pidiendo, porque sus hijos son atentos, porque sus hijos están al pendiente poniéndose al servicio de sus padres. Pero es que también así está nuestra cultura de hoy. Hoy los padres de familia están al servicio de los hijos. ¿De qué manera? A veces hasta en la manera de educar y de reprender en los errores a los hijos. Al menos en mis tiempos, mis padres no me decían, Jaime, por favor, haz esto. Hijo, por favor, te lo estoy pidiendo. Ándale, escúchame. No. Ellos sabían el lugar que ocupaban en mi vida. No eran mandones, pero sí me enseñaron a obedecer, sin que tuvieran que gritarme, sin que tuvieran que enojarse, porque yo sabía que mi postura ante ellos era de obediencia, porque así me educaron. Pero hoy en día falta ese espíritu de que estamos en una actitud de obediencia, y es que en la vida, hermanos, todo es obedecer. Y a veces queremos que los demás nos obedezcan. Todo es obedecer. Aquel que no obedece va a chocar contra muros de concreto. En la vida todo es obedecer. Hasta un profesionista, aquel que tiene su propia carrera, su título, tiene que obedecer cuando se pone a ejercer su carrera. Cuando se pone a ejercer su título, va a obedecer. Y todo en la vida es una obediencia, sino como siervos, pero sí como servidores.
Y ese es el espíritu que hoy nos falta. Y si en el ambiente familiar no nos han educado a ser servidores, sino al contrario, a que nos rueguen para que podamos servir como hoy los padres de familia ruegan y piden por favor y ándale, ya no más falta que se les hinquen, pero pues, a lo mejor si hay padres de familia que hasta se les hincan. Y si aquel padre de familia pierde los estribos y de repente grita o lo manda a aquel hijo para que obedezca con una actitud de mandato, al rato vienen aquellos padres de familia con aquel remordimiento de conciencia diciendo, Padre, pequé contra mis hijos, les grité, me enojé, y yo a veces les aclaro y les digo, a ver, ¿por qué les gritaste? ¿Porque tú estabas enojada y te desquitaste con ellos? No, porque no me obedecían. Estás en tu derecho. Los hijos hay que educarlos como ellos se dejan educar. Si por la buena son obedientes, háblales por la buena. Pero si por la buena no obedecen, hazles saber que tú quieres educarlos por la buena y que si no obedecen, vas a utilizar otros medios en los cuales no forzarlos, pero sí que se enseñen a que en esta vida todo es obediencia. Y Cristo esto nos dice en este pasaje. El siervo está para obedecer a su amo, a su Señor. Hermanos, así como le exigimos a Dios, así como pensamos que Dios está para servirnos, también nosotros somos servidores de Dios. También nosotros acatamos las exigencias de Dios, empezando por caminar un camino de conversión de santidad, porque lo que se pide y lo que se exige hay que darlo primero. Hoy pidamos al Señor que tengamos en cuenta que estamos para ser servidores y especialmente servidores de Dios, para que en ese espíritu de servicio de aquel que nos ha criado y nos ha prestado esta vida, entonces ese espíritu de servicio se refleje en aquellas personas que están con nosotros, empezando desde nuestra familia, desde tu vida matrimonial, desde tus padres de familia y desde tus hermanos. Hoy en día, muchos hermanos no tienen ese espíritu de servicio. Al contrario, una actitud de indiferencia, de egoísmo, pero no se les atore algo, no necesiten de uno, porque ahí andan de barberos, ahí andan portándose como no lo son, por tal de sacarle a uno el favor. Pero el que recompensa y el que es juez, él todo lo sabe que es Dios. Por lo tanto, nosotros hay que ponernos en esa actitud de ser servidores, como hoy Cristo nos lo narra en esta parábola del siervo que está para servir y no para que le sirvan. Que así sea.